Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Vamos a leer en Marcos 1:15 y en Hechos 1:3. En Marcos 1:15 dice la palabra de Dios: el tiempo se ha cumplido. Un momento, voy a cambiar de... El tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios al alcance de la mano está. Arrepentíos y creed en el Evangelio, en el mensaje del Evangelio. El tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios al alcance de la mano está. Arrepentíos. Esa palabra arrepentíos, en este caso, quiere decir cambiar vuestra forma de pensar. Voy a leerlo con la traducción incluida. El tiempo ha sido cumplido y el reino de Dios al alcance de la mano está. Cambiar vuestra mentalidad, vuestra forma de pensar en cuanto al reino, en cuanto a lo que significa, en cuanto a quién es el rey de ese reino, y creed en el Evangelio. Y el Evangelio es lo que hemos estado enseñando en los últimos 2 o 3 años en estos estudios. En Hechos capítulo 1, ¿qué es el Evangelio? En Hechos capítulo 1, versículo 3, nos dice la palabra de Dios: a estos también, después de su padecimiento, está hablando acerca de Jesús, a estos también, después de su padecimiento en la cruz, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles. ¿De qué les estaba hablando? Les estaba hablando concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, que, como estudiamos hace poco, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. O sea que quiero que os marquéis estos 2 versículos, porque voy a empezar una serie de estudios, y no sé cuánto tiempo vamos a tardar. Son bastante largos y bastante extensos, pero importantes, porque estaba hablando hace poco con un hermano y le decía: mira, la visión del por qué yo hago esto, la razón del por qué hago estos estudios, no es para hacer estudios bonitos ni o menos bonitos, no es para entretener a nadie, sino que es para hacer discípulos, porque Cristo Jesús nos ha llamado a hacer discípulos, y para ser un discípulo es aquel que hace las mismas obras que su Señor. Entonces lo que decía, Dios me ha mandado y nos ha mandado a todos a hacer discípulos. Como he dicho ya varias veces, os desafío a que tengáis un discípulo, hablarle a alguien de Cristo, y después de que acepte a Cristo como Señor, discipularlo para que haga las mismas cosas que hizo el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en el mundo no necesitamos creyentes, no necesitamos gente que simplemente vaya a una iglesia a reunirse. Necesitamos discípulos que vayan a los pueblos, que salgan en el lugar donde viven, en el lugar donde trabajan, en el lugar donde estudian, y reflejen y sean un reflejo y una manifestación de Cristo Jesús. Y es con ese fin entonces que voy a hacer una serie bastante larga sobre lo que es ser un cristiano, lo que es ser un discípulo. Y es por eso que os pido que si estáis de acuerdo con ser discípulos, porque hay muchos creyentes que creen que con ser creyentes sobra, pero Dios no nos ha llamado nunca a ser creyentes, nos ha llamado a ser y hacer discípulos. A ser y hacer discípulos. A ver cómo dicen eso los de Alicante. Hacer y hacer. Entonces, con eso en mente vamos a estudiar. Así que tomar nota, porque esto también os sirve después para cuando os toque enseñar a otro, a vuestros discípulos, sepáis enseñarle
esto. ¿Ok? Así que con estos versículos en mente, vamos a ver que en la vida del creyente no son fórmulas, ¿ok? De fórmulas de cómo hay que hablar con Dios, de cómo hay que orar, de cómo... Hace muchos años atrás, cuando empecé en el ministerio, la gente siempre me pedía, pastor, enséñanos a orar. Pastor, haznos estudios sobre la oración. Pero me di cuenta que cuando tú le enseñas a la gente cómo orar, o le enseñas a la gente cómo hacer la Santa Cena, o le enseñas a la gente cómo ministrar a los enfermos, cogen lo que tú has enseñado y lo convierten en una fórmula. Y la palabra, el cristianismo, no es una fórmula, ¿ok? No es orar, decir las palabras correctas en el orden correcto, con la entonación correcta. em, con los ojos cerrados y las manos cruzadas, no es eso. Orar es una comunión con Dios, es con conversación con Dios y de la misma forma que tú cuando conversas con un amigo, con tus padres, con tu esposo y tal, no usas palabras seleccionadas y etcétera, sino que fluye de ti lo que quieres hablar y de una forma espontánea, de una forma normal y familiar. Y es lo mismo con el cristianismo. Orar por un enfermo. ¿Cómo se ora por un enfermo? ¿Qué hay que decir? Nada. Lo que tienes que hacer es creer y simplemente dejar fluir la vida de Cristo que está en ti. ¿Ok? No convertirlo en fórmulas. La vida del creyente, el cristianismo bíblico, no son fórmulas, sino que es identidad. ¿Ok? Y ese es el primer punto importante. Es el saber quién eres en Cristo. Es tu identidad, basándonos en lo que Cristo Jesús ha logrado y ha hecho en la cruz del Calvario. Todo lo demás funciona a base de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Ok? Y es por eso que hemos leído estos dos versículos, el reino de Dios. O sea que la identidad en Cristo, predicad. Más adelante en Mateo 10, versículo 5, Jesús mandó a los discípulos y les dijo, id y predicad. ¿Qué es lo que tenían que predicar? El reino. El reino. Os daréis cuenta en los evangelios, en el testimonio de Cristo Jesús mientras estuvo aquí en la tierra, que nunca enseñó sobre la sanidad. No sé cuántos han dado cuenta de eso. Nunca reunió a sus discípulos en el monte de los olivos y les dijo, así es como tenéis que orar por los enfermos y sanarlos. Nunca perdón, en las enseñanzas de Jesús nunca veréis enseñanzas sobre la santidad, nunca veréis enseñanzas sobre la sanidad, nunca veréis enseñanzas sobre cómo hacer, ok, aquí me estoy adelantando un poco a los tiempos de Pablo. Nunca veréis cómo hay que reunirse como creyentes, cómo hay que llevar una reunión de creyentes. Nunca veréis ninguna de esas enseñanzas. Lo único que Jesús enseñó, empezando con el Sermón del Monte, que ahí podemos ver la enseñanza más clara y más profunda de Cristo Jesús. Lo único que vemos que Cristo Jesús enseñó en el tiempo que estuvo aquí con sus discípulos en la tierra es el reino. No enseñó sanidad, enseñó el reino. No enseñó santidad, enseñó el reino. Y no solamente lo enseñó, sino que lo demostró. Que cómo se vive en el reino, cómo se predica y se enseña el reino. Incluso antes de que el reino existiera, o sea, existiera, antes de que el reino estuviese disponible para vivir en él. ¿Por qué digo eso? Porque cuando Cristo Jesús proclamó el reino, el reino estaría disponible después de su muerte y de su resurrección y de su ascensión. Es por eso que en los 40 días después de su resurrección, lo dedicó a hablarles y a aclarar el tema del reino a sus discípulos, el reino de Dios. Eso lo hemos leído en Hechos capítulo 1, versículo 3. Entonces, para poder hacer las obras de Cristo, para poder movernos
como creyentes en este mundo y ser un reflejo de Cristo, tenemos que ver lo que es el reino y cómo vivir en él. Y como consecuencia porque vivir en el reino es como consecuencia de todo lo que Cristo Jesús hizo. Entonces vamos a ver la identidad, que es importante. ¿Por qué? Porque todo en el Nuevo Testamento, todo en la vida del creyente, tu vida y la mía, el ser creyente y el seguir a Cristo, no tiene nada que ver con lo que tú hagas, sino que tiene que ver con lo que eres en Cristo. ¿Alguien me ha entendido? Tiene que ver con lo que eres en Cristo. La religión siempre te va a hacer sentir de que tienes que hacer. Es que tengo que orar más, es que tengo que santificarme más, es que si quiero ver el poder de Dios obrando en mi vida, tengo que ayunar más, tengo que orar más, tengo que santificarme más, tengo que ser más santo, tengo que, etcétera, etcétera. Si quiero recibir, tengo que dar. Si quiero ser usado por Dios, tengo que llegar a cierto nivel de madurez de mi vida cristiana. No sé si me vais entendiendo o no. Y nada de eso es así. En el Nuevo Testamento, el cristianismo tiene todo que ver con Cristo. ¿Quién eres en Cristo? ¿Qué es lo que Cristo Jesús ha hecho? Y te darás cuenta en la Biblia que Cristo es todo. Cristo es tu sabiduría. Cristo Jesús es tu santidad. Cristo Jesús fue hecho tu santidad. Cristo Jesús fue hecho tu sabiduría. Alguien estaba antes, bueno, eso me explicaré otro momento, pero es en Dios. ¿Quién es nuestra vida? Cristo Jesús. En Él fuimos creados y en Él nos movemos y en Él tenemos nuestra existencia. Entonces, tiene que ver con el reposo. ¿Ok? Como dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 3 y versículo 4. Tiene todo que ver con nuestro descansar y confiar totalmente y plenamente en Cristo Jesús. ¿Ok? Lo mejor, entonces, habiendo dicho eso, lo mejor que podemos hacer para poder movernos en lo que es el cristianismo y en la autoridad y el poder del reino es olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de nosotros mismos, olvidarnos de nosotros mismos, que si puedo, que si no puedo, que si soy débil, que si no soy débil. Yo sé que esto parece una contradictorio, pero olvidarse de nosotros mismos y recordar y aplicar a nuestra vida todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y esa es la diferencia. Entonces, como creyentes, en la Biblia veréis que hay dos formas de orar. Una de ellas es rogar a Dios o mendigar, lo que yo llamo mendigar. Padre, por favor, Padre, en tu misericordia, Padre, ten piedad de nosotros. Padre, o la otra forma de orar en el Nuevo Testamento es el ordenar o declarar lo que Cristo Jesús ya ha hecho y la victoria y la autoridad que tenemos en Cristo Jesús. De vez en cuando, yo sé que alguno me va a decir, sí, pero yo oro de esta forma, Padre, ten misericordia, y he tenido resultados. De vez en cuando Dios, en su misericordia y en su paciencia, Dios hace el milagro o hace la obra, pero te vas a dar cuenta que en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, vuelvo a repetir, el 99% de las veces que tú ves a Jesús ministrando y a los discípulos ministrando, a Pablo ministrando, a Pedro y a Juan y a los demás discípulos, verás que es una oración de autoridad donde ordenan en sé sano, sal fuera, sé libre, etcétera. ¿Ok? ¿Por qué? Por lo que Cristo Jesús ha hecho en nuestras vidas. Y Cristo Jesús en nuestras vidas, si queremos ver el poder de Dios en nuestra vida, te vas a dar cuenta que el momento que entiendas este concepto, vas a ver más y más el poder de Dios. Como dice la palabra de Dios en Marcos 7:13, dice, vosotros
vosotros, vamos a leerlo, Marcos 7:13, dice, vosotros invalidéis la palabra de Dios con vuestras tradiciones, la cual habéis enseñado y transmitido a los demás, y habéis hecho muchas cosas semejantes a estas. Nuestras tradiciones, ¿qué es una tradición? Una tradición es la forma en la cual hemos hecho las cosas siempre. Eh, y eso es lo que los maestros judíos le enseñaban a la gente en los tiempos de Jesús y hoy en día muchos maestros nos enseñan las tradiciones. Es que siempre lo hemos hecho así, es que siempre se ha enseñado de esta forma, es que siempre se ha hecho de esta manera. Sin embargo, aquí Jesús le dice, vosotros invalidéis, le quitáis poder, le quitáis autoridad a la palabra de Dios con vuestras tradiciones y vuestras enseñanzas que habéis transmitido a la gente. O sea que a veces hay que olvidarse, como he dicho antes, de ti, de lo que has aprendido y ver lo que Dios te está hablando, ver lo que Dios te está enseñando y ver lo que Dios está hablando. ¿Ok? Entonces, hay hay dos cosas que tienen que quedar claras al empezar este tipo de estudio. La primera es que Cristo Jesús nunca trató ni enseñó a ningún creyente. ¿Por qué? A ningún creyente. Cuando digo creyente, digo una persona nacida de nuevo. ¿Por qué? Porque aún no había muerto en la cruz, aún no había resucitado. Entonces, sin morir en la cruz por nuestros pecados y sin resucitar, no puede haber nuevo nacimiento. Incluso sus discípulos, o sea que todos aquellos que escucharon el Sermón del Monte y la enseñanza de Cristo, eran personas que no habían nacido de nuevo. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque podemos, a ver cómo lo explico. Un ejemplo bastante claro que se me viene ahora mismo a la mente es cuando Jesús estaba en el monte de transfiguración eh, con tres de sus discípulos y fue transfigurado, ¿os acordáis de eso? Mientras él estaba ahí en el monte, abajo en el valle, un hombre que tenía un hijo con ataques de epilepsia se lo trajeron a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Entonces cuando Jesús baja del monte, el Padre le dice, los traje a tus discípulos, pero ellos no pudieron echarle fuera. Y Jesús les contesta a sus discípulos, oh generación incrédula, oh generación incrédula de cerviz. ¿Qué palabra usa? ¿Qué adjetivo? De dura cerviz, o algo así. Generación incrédula, ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tengo que enseñaros? Ok, algunas versiones añaden este género, no sale si no es con ayuno. No está hablando de los demonios, está hablando, si os fijáis en el contexto, ese género de incredulidad. Este género de incredulidad no sale si no es matando al cuerpo, crucificando la carne para que el espíritu crezca. ¿Qué quiero decir? ¿Qué diferencia hay? Porque cuando después de que Cristo Jesús venciera en la cruz del Calvario, esos demonios quedaron derrotados. Ese demonio de epilepsia quedó destruido, derrotado, despojado de toda autoridad, de todas sus armas, despojado de sus armas. Y a nosotros, después de que resucitó, nos dio todo poder y toda autoridad. Y en mi nombre echaréis fuera demonios y haréis señales y prodigios cuando vayáis predicando el reino. ¿Me entendéis o no? Em, y ahí veréis muchos otros ejemplos así en el antiguo. O sea que Cristo Jesús nunca trató con un creyente nacido de nuevo, trató con personas que no habían nacido de nuevo. La segunda cosa que tenemos que aprender para entender lo que es la vida del creyente en el Nuevo Testamento es que es el problema de la fe. La mayoría de la gente, ¿ok? Iba a decir creyentes, pero sería una contradicción.
La mayoría de la gente tiene problemas con la fe. Y una de las declaraciones más grandes, y entender esto, una de las declaraciones más grandes de nuestra duda es decirle a Dios, es decir, Dios me va a sanar. Porque mientras sigamos creyendo así, nunca vamos a recibir nada de parte de Dios, a no ser que alguien venga de fuera y ore por nosotros. ¿Alguien me ha entendido o no? Mientras nosotros sigamos con ese tipo de hora de fe, de creencia y de confesión, Dios me va a sanar. ¿Os dais cuenta que está hablando del futuro? Dios me va a sanar, Dios me va a bendecir, Dios me va a proteger, Dios me voy a quedar sin trabajo, Dios me va a proveer. En el futuro nunca vas a recibir nada de Dios, porque la esencia de la fe en el Nuevo Testamento no es lo que Dios hará, sino lo que Dios ya hizo. Si tú lees la Biblia, empiezas a leer el Nuevo Testamento, especialmente de Romanos en adelante, te vas a dar cuenta que de Romanos en adelante está todo en tiempo pasado. Hay muy pocas cosas que Cristo Jesús dice que va a hacer en el futuro. Y una de ellas es voy a volver, ¿ok? En el futuro. Pero en cuanto a la sanidad, en cuanto a la provisión, en cuanto, gracias, Dios es nuestro proveedor. Dice la palabra de Dios, Él es mi sanador, por sus llagas fui o fuimos sanados. Hemos sido hechos herederos de Dios y de coherederos con Cristo Jesús. Hemos sido hechos la sabiduría. Cristo Jesús ha sido hecho nuestra sabiduría. Cristo Jesús ha sido hecho nuestra santificación por nosotros. Está en pasado. O sea que lo primero que tenemos que hacer para vivir en el reino es aceptar que ya está todo hecho en Cristo Jesús. Y esto es importante que lo entendamos y que empecemos a andar en ello, porque ahí está el secreto, ¿ok? A tu autoridad. Em, Sobre todo en lo que se refiere al recibir tú personalmente de lo que Dios ha hecho. He dicho antes en Hebreos 3 y 4 que habla sobre el reposo de Dios. Tristemente, hay muchos creyentes, por no decir casi todos, que no están viviendo en reposo. Cuando uno sabe lo que Dios, lo que Cristo Jesús ha hecho por ti, entonces tú vives en reposo, tranquilo y confiado. La mayoría de los creyentes están nerviosos. ¿Qué va a pasar si Putin gana las elecciones? ¿Qué va a pasar si pierdo el trabajo? Viven preocupados, viven ansiosos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? ¿Qué vamos a hacer con las leyes 2030? ¿Qué vamos a hacer si pierdo la salud? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y tenemos que aprender que en medio de las circunstancias tenemos que reposar en Él, porque como oró una hermana antes en la oración, Él está en control y todas las cosas salen para el bien de aquellos que aman y han puesto su confianza en Dios. Tienes que enfrentarte a toda batalla en tu vida sabiendo que ya has ganado y sabiendo que ya has ganado con un ánimo singular, no doble. El hombre, la persona de doble ánimo, dice la Biblia, no recibirá nada de Dios. Y en cuanto a orar, hoy hemos orado por un chico que se llama David. No te involucres nunca en una situación si no estás dispuesto a seguirla hasta el final, hasta que veas la palabra de Dios confirmada. Una vez, una vez decidas involucrarte en una situación, sea la que sea, la sanidad de un familiar, la sanidad de un amigo, la sanidad de un matrimonio, la salvación de alguna persona que he conocido, persona que Dios ha puesto en tu camino, una vez que decidas involucrarte en una situación, no hay otra opción. Estás envuelto en esa situación para ganar. ¿Quién me ha entendido lo que acabo de decir? Porque es muy fácil decirle a la gente, sí, yo voy a orar por ti.
y a veces ni siquiera nos acordamos de orar. Ora por mis hijos, ora por mi familia, ora por... Si no estás decidido a involucrarte en esa situación para ganar, porque Cristo ya te ha dado la victoria, no te involucres. Es mejor que digas, mira, busca a otro o, o llama a otro o busca a otro. Sí, está claro. ¿Por qué? Porque la victoria es nuestra. Y, perdón, y eso no quiere decir que no vaya a haber lucha. Eso quiere decir que tienes que tener claro lo que dice la palabra de Dios, lo que dice acerca de ti. O sea que es conocer, lo primero que tienes que hacer es saber, conocer la voluntad de Dios. Y en cuanto al Nuevo Testamento, como acabo de decir, lo vuelvo a repetir, ¿cuál es la voluntad de Dios? Si todo ya fue hecho, si Él derramó su sangre para perdonar tus pecados, si por sus llagas fuiste sanado, si Él ha sido hecho tu justicia y tu santidad y tu sabiduría, si Él te ha sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo, si Él te ha hecho la habitación del Espíritu, el Espíritu Santo mora en ti, está en ti, y la vida del Espíritu está en ti. Entonces, esa es la voluntad de Dios, porque ya está hecho. No puedes decir, es que no es la voluntad de Dios. Si ya lo ha hecho, es porque siempre lo ha sido, ¿me entendéis o no? No hay ningún caso. Ok, ya que estamos hablando de sanidad, yo sé que a muchos esto les cuesta entenderlo porque nos fijamos en las circunstancias, pero yo no encuentro ningún caso en la palabra de Dios eh, que no sea la voluntad de Dios sanar. Pero eso tienes que decidirlo, como he dicho antes de involucrarte, tienes que decidirlo desde el principio. Voy a terminar, porque si no voy a terminar, no voy a empezar. Lo voy a decir de otra forma un poco más ruda. Deja que el enfermo se muera si no estás dispuesto a involucrarte a tope. ¿Y qué significa involucrarte a tope? Significa que el momento en que tú en el momento que has conocido la voluntad de Dios, lo tienes claro cuál es la voluntad de Dios, ¿ok? Y esto que voy a decir ahora es lo que la piedra de tropiezo, es donde tropezamos. Una vez que has decidido qué es la voluntad de Dios y una vez que has decidido que ya está hecho, y decides involucrarte porque Dios te manda que te involucres, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que dejar de escuchar lo que te digan los demás. Tienes que dejar de hablar. Tienes que tener mucho cuidado que nada de lo que hagas o digas le reste o ponga en duda la voluntad de Dios para tu vida. ¿Alguien me ha entendido? Porque eso a veces hay que ser así si quieres ver la victoria. No escuchar, porque cuando estás en una batalla, lo más fácil para hacer, incluso muchos creyentes, es darte opiniones humanas. Haz esto, haz lo otro. Yo hice esto, yo hice lo otro, haz esto, haz lo otro, qué sé yo. Yo estoy seguro que todos conocéis ejemplos. En primer lugar. En segundo lugar, no hables. Porque cuando tú hables, es muy fácil dejarte llevar por las emociones. No, a todos nos gusta la conmiseración, que nos pasen la mano por la espalda. No hables. Si alguien te pregunta, ¿cómo estás? Confiesa la palabra o no digas nada. Ser rudo. A veces es importante, a veces es necesario ignorar. Ignorar a la gente y no hablar. ¿Cómo estás? Cambiar de tema. ¿Cómo estás? Ah, ¿sabías que el precio de los huevos en Rusia ha subido? Ahora por la elección. Cambia el tema. Y en tercer lugar, no hagas nada que le reste o ponga en duda la voluntad de Dios para tu vida. La única diferencia entre tener fe y no tener fe es que cuando recibes un informe del médico o un informe del banco o un informe de lo que sea, tú te lo crees y te inquietas y te llenas de preocupación y ansiedad. Mientras que la fe
la persona que dice que la cree en Dios y cree que todo está hecho, va a creer la palabra. En Isaías 53, no vamos a leerlo porque se nos ha ido el tiempo muy rápido, pero en Isaías 53 hay un capítulo que habla precisamente de la obra redentora de Cristo en la cruz del Calvario. Y empieza con dos preguntas. Empieza con dos preguntas. Vamos a buscarlo. Se nos va el tiempo, lo redimiremos en otra ocasión. Pero en Isaías 53 dice, porque es importante que veáis esto. Yo estoy seguro que todos habéis leído esto. Es donde habla sobre él fue despreciado, desechado por los hombres, varón de dolores, él llevó nuestras enfermedades, etcétera. Pero fijarse bien en las dos preguntas. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído al Evangelio? ¿Quién ha creído el mensaje del reino? Y la segunda pregunta, a quién se le ha revelado el brazo del Señor? ¿Os dais cuenta lo que está diciendo aquí? ¿Qué es el brazo del Señor? En la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando tú leas esta expresión, el brazo del Señor, siempre está hablando de la fuerza y el poder de Dios. Amén. No sé si habéis estado en alguna pelea alguna vez, cuando estabais en el instituto, en la escuela o tal, pero ¿qué es lo primero que haces cuando vas a pelear con alguien? Nadie está en una pelea, solamente yo. Lo primero que haces es remangarte las mangas. Venga, es una señal de poder, es una señal de que eres fuerte o que poder, enseñarle los músculos que tienes. Y aquí la palabra de Dios dice, ¿a quién se ha revelado el brazo del Señor? En otras palabras, a quién se le revelará el poder de Dios? Y después nos da la respuesta. Nos habla acerca de Cristo. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos nosotros nos hemos apartado del Señor, todos nosotros hemos pecado. Pero el Señor hizo que cayera sobre él mismo, sobre Cristo, la iniquidad, los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y afligido. Sobre quién se ha revelado el poder, el brazo? En otras palabras, ¿quién verá los milagros de Dios? Aquel que crea todo lo que está diciendo en los versículos que continúan. Aquel que crea que toda la iniquidad y el castigo por nuestros pecados cayó sobre él. Todo aquel que crea que por sus llagas fuimos sanados. Todo aquel que crea que él llevó nuestras dolencias y nuestra tristeza, cambió nuestra tristeza por un manto de gozo. ¿Quién verá el brazo poderoso de Dios obrando en su vida, trayendo salvación? Aquel que reconozca que se ha descarriado y ha abandonado a Dios y no honra a Dios ni quiere creer en Él. Sin embargo, ese Dios en quien tú no quieres creer ha llevado tu iniquidad y tu pecado sobre sí. Y el momento que tú lo creas, vas a ver el brazo poderoso de Dios obrando en tu vida, trayendo salvación y vida eterna y un cambio. ¿Quién entonces verá el brazo desnudo de Dios obrando con poder? Aquel que crea en en el mensaje, aquel que crea en el mensaje del reino, en el mensaje del evangelio, como lo llama el apóstol Pablo, en el mensaje de que Cristo Jesús ha muerto por ti en la cruz del Calvario, llevando tu enfermedad, llevando tu iniquidad. O sea que si quieres andar por fe, si quieres ver el poder de Dios en tu vida, acordarse que estamos hablando de hacer discípulos, o sea que todo esto es para que tú ministres a otros y ministres a tu misma vida. Si quieres si quieres andar por fe, tienes que decidir desde el principio, tienes que decidir cómo va a ser el final. Y no vas a dejar de andar en esa dirección hasta que veas el final que has decidido. Muchas veces cuando enseñas este tipo de cosas, los creyentes dicen, sí, pero la última vez que escuché esto y quise hacerlo, me pasó esto y me pasó lo otro. ¿Qué está haciendo un creyente que habla de esa forma? ¿Se está basando en la palabra de Dios
o se está basando en sus experiencias? ¿Qué tiene más autoridad, la palabra de Dios o tus experiencias? Y mientras sigamos fijándonos en nuestras experiencias, sí, pero yo conozco a uno que enseñaba lo mismo y le pasó esto. Sí, yo lo traté, yo intenté una vez. Y ahí está el problema, que la fe no se intenta. La fe o la crees o no la crees. Yo lo intenté una vez y me salió todo mal. Estás basándote en experiencias, estás cambiando la verdad de la palabra de Dios por las experiencias. Si la palabra de Dios lo dice, aunque no hayas andado en ello antes, es así y siempre ha sido así. O sea que tienes que creer que tu futuro puede ser diferente que tu pasado. Escucha la palabra de Dios, lee la palabra de Dios, apóyate y aprende a confesar la palabra de Dios. Y cuando andes por fe, ignora las circunstancias. Ignora las circunstancias. ¿Ok? No estoy diciendo que ignores el problema, el enemigo o el ataque. Estoy diciendo que ignores las circunstancias que te rodean. El ejemplo más claro en la Biblia, aunque hay muchos, pero el que me gusta usar a mí es el David con Goliat. David no ignoró al gigante. De hecho, si te vuelves a leer la historia, verás que hay un montón de detalles. Detalles que solamente pudo conseguirlos fijándose en el problema. Tenía un escudo de tantos metros de alto, tenía una lanza de tanto de diámetro, tenía un casco de bronce que no sé cuánto. ¿Me entendéis o no? No ignoró el problema, pero no se fijó en las circunstancias. No se fijó que él estaba solo ante el gigante. No se fijó que él era más pequeño que el gigante. No tomó en cuenta de que sus hermanos y el resto del ejército, del ejército judío, que se habían quedado atrás, mirando desde la seguridad del monte de las rocas, mientras él avanzaba solo. Lo habían dejado solo. No se fijaba en las circunstancias de que los filisteos que estaban animando a su campeón, a Goliat, eran más que los que estaban animando a él, sino que salió en el poder de Dios y venció a Satán, al gigante, en el poder de Dios. La razón del por qué funciona la palabra de Dios en tu vida y en tu vida, en tu mundo, la razón del por qué funciona la palabra de Dios es por quién tú eres en Cristo Jesús. Cristo Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. La misma vida que fluye en Cristo fluye en ti. Y lo que tienes que hacer es lo que tienes que dejar de hacer, es lo que Dios nos mandó que no hiciéramos. Dios en su palabra dice, todo lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Has leído eso alguna vez? Y si no lo has leído, lo habrás escuchado en alguna boda, porque se usa mucho en las bodas. Pero esta tarde quiero que lo apliques a tu vida y a lo que estamos aprendiendo. Lo que Dios ha unido, no lo separes tú. En otras palabras, si Cristo es la vid y tú eres el pámpano y tú estás unido a Cristo y la vida de Cristo es tu vida y la vida de Jesús, de Cristo fluye en ti y el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está en ti, vivificando tu cuerpo mortal y Cristo está en ti y todo lo puedo en Cristo. Entonces no separes lo que Dios ha unido. Aquel que cree en Cristo, dice la Biblia, para llevarlo un poco más allá, aquel que cree en Cristo es un espíritu con él. Y dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su esposa y serán una sola cosa, una sola carne. Y esto lo dijo hablando de la iglesia. Cristo es la cabeza, tú eres el cuerpo, una sola cosa. No separes lo que Dios ha unido, porque el mismo espíritu que obró en Cristo es el que está en ti. Y esa verdad que acabo de decirte tiene que llegar a tal punto en nuestra vida. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar hasta tal punto que ni el diablo,
En el mundo espiritual, ni los ángeles, ni el diablo, ni el Padre, ni el Espíritu Santo puedan decir dónde terminas tú y empieza Jesús, o dónde termina Jesús y empiezas tú. Tú eres uno con Él. Su vida fluye en ti. Su vida, esa vida de Cristo en ti es todo. Es poder, es fe, es amor. El amor de Dios ha sido derramado en tu corazón. La vida está en la sangre. La vida que fluye en ti es fe. La unción que fluye en ti es la vida de Cristo, del Espíritu Santo. La palabra unción, poder, es todo lo mismo. La vida del Espíritu Santo en ti. Muchas veces nosotros separamos el Espíritu Santo del creyente. La unción, hacemos separación, la unción. Lo hacemos para enseñarlo. El problema es que si se queda en esa enseñanza, te creemos que son diferentes cosas. Yo no tengo unción, yo no tengo el Espíritu, yo no tengo tal. Lo que Dios ha unido, vuelvo a repetir, que no lo separes. Es una sola cosa. Tú tienes la unción. Tú tienes la vida de Cristo. Tú tienes la fe de Cristo. Es una sola vida en Dios. Dios vive en nosotros a través de su Espíritu. Y todas estas cosas que hemos mencionado hoy ya están hechas, ya están escritas. Y tú tienes que, vuelvo a repetir, tomar la decisión de que son un hecho real para ti, para tu vida. Muchos dirán, yo no creo eso. Pues allá tú. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no va a cambiar nunca. Aunque tú no lo aceptes y tú no andes en ello y tú no lo creas, la palabra de Dios va a ser la palabra de Dios siempre. Porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará jamás. Y lo único que tiene que cambiar no es Dios. Dios no va a cambiar nunca. Él es inmutable. La palabra de Dios ya acabamos de decir que no va a cambiar nunca. Lo único que tiene que cambiar eres tú y yo. Nuestra forma de pensar. Dios es tan predecible que ha escrito el futuro y está tan seguro de que se cumple que lo ha escrito antes de vivirlo. Un ejemplo de algo que acabo de decir. La palabra de Dios dice, porque Cristo Jesús, el Cordero de Dios, que fue preparado desde antes de vivirlo, desde antes de la creación del mundo. Y algunas versiones incluso añaden y dicen que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Escribe el futuro antes de que os suceda, porque sabe que va a cumplirlo, porque sabe que su palabra no vuelve vacía, porque sabe que su palabra no cambia. En 1 Corintios capítulo 2, es por eso que le dice a Pablo, le da una revelación específica, le dice Pablo, el misterio que fue oculto desde antes de la creación del mundo, ahora ha sido revelado a vosotros que creéis. ¿Cuál es este misterio oculto desde antes de la creación del mundo? Desde antes de que Pablo lo viviera y tú y yo lo vivamos. Es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Que si el enemigo hubiese sabido todo esto que estamos viendo hoy, no hubiese crucificado a Cristo Jesús. Él no tenía idea de lo que se iba a producir con la muerte y resurrección de Cristo. Pero este misterio es la razón de todo lo demás. Y como he dicho antes, esto que estamos viendo ahora, tu identidad en Cristo y por todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario es el eje de donde salen, como vamos a estudiar más adelante, es el eje donde salen todos los demás radios, ¿ok? Rayos. La sanidad, la provisión, la bendición, la santificación, la gloria, la sabiduría, el discernimiento, la sabiduría de Dios. Todo lo demás sale de ahí. O sea que no podemos enseñar esto, los rayos, sin volver siempre al eje, porque todo es posible. Todo eso es posible
el que yo tenga revelación de Dios, el que tú andes en sabiduría, el que tú andes en discernimiento, el que tú andes en la santidad de Dios, el que la sanidad, que sea realidad en tu vida, en la gente a quien tú ministres, todo vuelve a lo mismo, lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Y quién eres tú? ¿Quién eres tú? O como dicen los cubanos, ¿quién tú eres en Cristo? Y todo lo demás que podamos aprender, como estoy diciendo, del Evangelio, todo lo demás que podamos aprender, y es bueno aprender la fe, la sanidad, la oración, cómo se ora, como he dicho al principio, el ayuno, todo es el resultado de el eje Cristo en mí. Lo que Cristo ha hecho por mí nos da acceso a todo lo demás. Entonces, si tenemos claro lo que Cristo Jesús ha hecho en mí, no podemos ir a Dios mendigando y rogando. Tenemos que ir a Dios sabiendo, o mejor dicho, enfrentarnos a las circunstancias sabiendo lo que es nuestro en Cristo y cuál es nuestra victoria. En Romanos 12, 1 al 3, yo lo he citado varias veces, nos dice, para hacer todo esto realidad, ¿qué tenemos que hacer? Para hacer que todo esto sea realidad, dice, transformaos por la renovación de vuestra mente. O lo voy a decir de otra forma, transformaos renovando vuestra mente. O como dije al principio, arrepentíos porque el reino de los cielos está al alcance de la mano. Cambia tu forma de pensar, renueva tu mente. Si tu vida no ha sido transformada en todos los años que llevas como creyente, si tu vida no ha sido transformada, es evidencia de que tu mente no ha sido renovada. Tu vida será transformada al grado que tu mente sea renovada. Hacer lo que no quieres, no hacer lo que quieres, como dice Romanos 7. Todo depende de cómo hayas renovado tu mente. Dios cambió tu espíritu cuando naciste de nuevo. Te dio un espíritu renacido, nacido de nuevo. Dios cambió tu espíritu, te hizo una nueva criatura. Te hizo el verdadero tú, que siempre ha estado en la mente y en el corazón de Dios. El verdadero tú que se va con el Señor. Pero la renovación de tu mente es para el tiempo que vivimos aquí en la tierra, para que vivas en victoria, para poder bendecir a otros, para poder ministrar a otros. Y eso tienes que hacerlo tú.